las interpretaciones. Y le voy a dar un dato. En la sesión de pleno del 19 de abril se rechazó, que es un elemento de interpretación de la norma, se rechazó una indicación que conjunto con un grupo de convencionales, pero que lleva a mi firma, señalaba que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia individual e institucional en los términos que establezca la ley. Eso se rechazó, porque se establece en alguna norma de educación, en los artículos 35 y siguientes del borrador, que la educación va a ser laica y por lo tanto, y que por supuesto la libertad de enseñanza tiene, nuevamente, igual que la libertad religiosa, que respetar los fines y principios que la Constitución establece. 13 fines y 9 principios hay establecidos en materia educacional. Entonces, y entre esos principios está el enfoque de género, la no discriminación, no sexista, la igualdad. Todos los que se rigen, digamos, bajo el Sistema Nacional de Educación, que es el que se propone, tienen que someterse a los fines y principios. Como el enfoque de género, el aborto, la educación sexual integral, los derechos humanos, la no discriminación, o sea, mencionemos, si hay otros fines y principios también, Rocío. Yo estoy mencionando los que pueden traer problemas, yo estoy mencionando los que pueden traer problemas en una organización espiritual o religiosa que quiere proveer en libertad religiosa, porque ¿pero por qué es contradictorio. Si tú tienes libertad de creencia o si te aseguran la libertad de creencia, ¿por qué no puedes permitir que exista objeción respecto del aborto? Pero no te lo está prohibiendo. La objeción de conciencia se rechazó expresamente. Puede sufrir y queda expresamente con un deber normativo. Yo de verdad lo encuentro increíble. O sea, que las organizaciones, increíble, insólito, absurdo, que las organizaciones espirituales y religiosas deban respetar derechos, deberes y principios que la Constitución... O desmentir. Benjamín Zúñiga, y esto lo he escuchado varias veces, dice, ¿habrá espacio para iglesias o cultos satánicos? ¿La Constitución los prohíbe? ¿O yo? Sí. Ya, esto tiene que ver justamente con el primer punto o problema que manifesté aquí respecto a cuáles son las únicas limitaciones que puede sufrir o afectar la libertad religiosa. En la propuesta que nosotros hicimos en la convención y cómo tenemos hoy día el artículo en la Constitución vigente, en el artículo 19, es que se establecen vía Constitución las limitaciones, como el orden público, como la moral o las buenas costumbres, y es lo que recogen todos los tratados internacionales. Entonces, este señor extrema, don Benjamín extrema el ejemplo, pero si tú vas a la redacción del texto y a una interpretación literal y a una interpretación de la historia fidedigna de la ley por este contexto que te dije que existía en la convención, en que una convencional se atreve a decir que Dios viola los derechos humanos, entonces, claro que cabe una posibilidad de ese tipo. Un convencional, que me imagino que no fue seguido por todos. La señora Elsa Labraña lo dijo, claro. Y lo pueden buscar en la sesión porque es toda información pública, pero claro que habría cabida, porque el texto de la Constitución, a diferencia de lo que nos regula hoy y a diferencia de las propuestas que habíamos hecho nosotros y que están recogidas en todos los tratados internacionales que se refieren a esta materia, establece vía Constitución las limitaciones como el orden público, la moral. Generando esos mismos principios. Tu punto, Rocío. Sí, mi punto es entender de qué se trata la Constitución. La Constitución lo que necesita es limitar el poder del Estado, del político de turno. Esto que hablamos en la ley, como si fueran ángeles, las personas que están en el Parlamento, la ley hoy día o mañana, si es que este borrador se aprueba, van a ser tramitadas y aprobadas con el 50+1% de los parlamentarios. Entonces estamos hablando de una mayoría circunstancial que puede cambiar y puede limitar nuestros derechos fundamentales tan importantes como el de la libertad religiosa cuando quiera. Por eso era tan importante no dejarlo al arbitrio de los ángeles o los futuros ángeles que van a estar en el Parlamento, una mayoría circunstancial. Por eso era tan clave dejarlo bien consagrado y que el Estado no pueda meter mano, porque lo que queríamos proteger en el borrador de la Convención era justamente la libertad del individuo frente a este poder enorme que tiene el Estado, que lo ha ejercido, como lo dijo la profesora Celia, en pandemia, en que arbitrariamente se cerraron iglesias, en que se incendian iglesias evangélicas y católicas y que nadie hace nada. ¿Te fijas? Entonces, lo que
hay detrás de la Constitución es limitar el poder, no cruzar los dedos para que, nos toquen justo parlamentarios buena onda, que no vayan a aprobar una ley que limite en lo que dice Javier respecto de que los derechos, deberes y principios limitan al Estado. No. En el número 4 del artículo 67 y en tantas otras materias, como en educación, por ejemplo, lo que hace el borrador es limitar a las agrupaciones u organizaciones espirituales y religiosas, no al Estado. A las organizaciones espirituales y religiosas son las que se les ponen este deber normativo de respetar los principios de los convencionales, o que los convencionales creyeron que eran perfectos. Eso no es. Ejemplifica, por favor, Javier, no te Si un entendí. privado quiere proveer educación, tiene que someterse a esos límites, que son los mismos límites que tiene el Estado como garante. El Estado tiene que someterse y proteger lo que la Convención creyó, exactamente. Entonces, la educación laica, la educación sexual integral, la interrupción voluntaria del embarazo, sin ningún límite contenido en el borrador de la Constitución, el artículo 61, sin ninguno. Someterse al enfoque de género, someterse a la paridad, someterse a que no existe objetores de conciencia individual ni institucional. Exacto, el Estado tiene que someterse justamente a estos principios en los que yo veo un riesgo respecto de la vulneración de la libertad religiosa si es que el borrador se aprueba. Pero el borrador también da garantías de libertad de conciencia, de expresión. Sí, pues. ¿Ya? ¿Y? Por lo tanto, nadie me va a obligar a una educación no sexista, nadie me va a obligar al aborto. Claro que sí, claro que sí. La educación, perdón, vamos si quieren al artículo 35 y siguientes, que son las materias de educación, pero toda la comunidad educativa, todos los actores en torno a la educación, en libertad de cátedra, o sea, profesores, en los padres y familias que quieren desarrollar algún proyecto educativo, las universidades, los centros de formación técnica, los institutos profesionales, todos tienen que someterse a los fines y principios que los convencionales creyeron eran los adecuados. Y habrá un sistema nacional de educación cuyo eje central o estratégico va a ser el sistema de educación pública, que necesariamente tiene que someterse o rendirse a esos principios y derechos, a esos principios y fines. Como vuelvo a reiterar, 9 principios y 13 fines son los que se tienen que someter. Entonces, el titular es libertad de enseñanza, sí, pero no tenemos ni un silencio absoluto respecto al derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Tampoco en materia religiosa o en materia de enseñanza moral. No tenemos silencio absoluto, no compartido por tratados internacionales, en que no se consagra la educación en materia religiosa o moral en esta Carta Fundamental. Entonces, lo que tú dices, Matilde, es inexacto, porque tenemos todos estos titulares: libertad de enseñanza, derecho a la educación, libertad religiosa, sí, pero siempre que usted se rinda, se someta a los principios y fines que los convencionales les parecieron súper, hiper adecuados, como el enfoque de género, el aborto, sí. ¿No hay libertad no hay libertad de enseñanza entonces, Javier? Sí hay libertad de enseñanza. Ya dice, No hay derecho preferente de los padres a educar a su hijo. No hay libertad expresa consagrada en crear y gestionar establecimientos educacionales. Eso no existe. Eso está regulado en la ley, Rocío. De nuevo partimos de la premisa de que si Estábamos hablando interpretamos del de que borrador. aquello que no está es prohibido, Y se rechazó. No solamente hay silencio en la Constitución, el borrador, sino que... rechazado. Vamos con la pregunta que quiero hacer hace como 5 Porque minutos, justamente- Javier. Mira, vamos, y porque en esto podemos seguir la discusión toda la mañana y no vamos a avanzar. Pero Florencio Y no me ha Olivares aburrido plantea nada, sobre Matilde. los derechos sexuales reproductivos. ¿Habrá clínicas privadas que puedan prohibir abortos por libertad religiosa? Privadas. No. La objeción de conciencia es un valor y un derecho de las personas. Las personalidades jurídicas Pero las no lo instituciones tienen ideario. ¿Puedo dar un dato, Matilde, respecto a Sí, esto? y nos Fíjate quedan que muy pocos minutos, así que en la vamos encuesta, a ir súper corta, en cerrando. la encuesta Sí. Bicentenario, justamente de la Universidad Católica, el 66% de los chilenos, o sea, 2/3, está a favor de objetar la conciencia, el 66%. Esto es una encuesta del 2021 y la convención tampoco escuchó a las preferencias ciudadanas. La postura del Sé que me va a pedir hacer el punto, así que para terminar. la postura del ex convencional es buenista, pero no se ajusta a la realidad, porque la libertad religiosa está siendo no solamente en Chile si se aprueba este borrador, sino que en el mundo restringida justamente a través de la ley.